Quiero presentarles a Nahuel Sosa. Nahuel, gracias por venir. ¿Qué tal? Sociólogo, un poco coordinador, un poco no, coordinador de Agenda Argentina. ¿Cómo definirías Agenda Argentina de un golpazo? Bueno, Agenda Argentina es una nueva iniciativa que busca la unidad del pensamiento crítico, que está muy reciente, es decir, son distintos grupos que trabajan en investigación, divulgación, Génera, Fragata, Callao, Usina, Atahualpa, Frente de Ciencia y Universidad, que empiezan a juntarse con tres objetivos principales. El primero es contribuir a la unidad del campo intelectual también desde la oposición. Es decir, vemos que hay un proceso con avances y retrocesos, pero de unidad tanto en el campo sindical, en el campo de los movimientos sociales, en la política, con todos sus vaivenes, y nos parecía que era necesaria una voz renovada en el campo intelectual. Un segundo objetivo es también proponerle a la oposición una cantidad de ideas, fuerzas, ¿sí? De poder discutir algunos temas que nos parecen que no son solo electorales, sino que hacen al mediano y a largo plazo. Seguridad democrática, feminismo, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de progreso individual y colectivo. Y por último, una cosa que me parece que es importante marcar es que estas ideas fuerzas, construirlas desde los saberes técnicos, científicos, académicos, pero en diálogo con los actores que son protagonistas. Por eso que, haciendo honor al título, nos proponemos una agenda de reunirnos con sindicatos, partidos políticos, colectivos feministas, es decir, aquellos que hoy están haciendo la vida latente de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué opina Carta Abierta que un día se levanta y toca algo así y es un forúnculo y son ustedes? No sé qué opina Carta Abierta. Digo, ¿Ustedes son un Carta Abierta de nuevas generaciones? Nosotros y nosotras valoramos la experiencia de Carta Abierta. Nos parece que son compañeros y compañeras con las cuales no es que seamos un espacio mejor ni peor, simplemente distinto. Ahora, Agenda Argentina es un espacio en el cual confluyen colegas de distintas trayectorias, kirchneristas, progresistas, de centroizquierda e independientes. Me parece que eso es algo que también tiene que ver con un poco con la etapa y con lo que nosotros nos estamos proponiendo. Nahuel, para Sí. ubicarlo en la cancha, Carta Abierta era declaradamente kirchnerista. Ustedes, vos recién decías, nosotros vamos a hacer elaboraciones de propuestas técnicas para dársela a toda la oposición. ¿Eso significa que ustedes tienen problemas en hablar con la Baña, con la centroizquierda? Son kirchneristas, digamos, son cacheo claro. ideológico, contra la pared. No. ¿Usted es kirchnerista? No soy kirchnerista, pero ese no es el punto central. Hay kirchneristas, no hay kirchneristas, digo, ese no es la contradicción principal. Nosotros y nosotras lo que estamos buscando, Decí tomando la nosotros, pregunta, la respuesta, sí. bueno, Decí nosotros, digo, nosotros. a la pregunta acá que me hacía el colega, es juntarnos con todo el arco opositor, desde Pino Solana, pasando por Cristina Kirchner, pasando por Felipe Solá, hasta Sergio Massa. Y también una cosa que me parece importante, juntarnos con las nuevas camadas de jóvenes dirigentes, como Jonathan Tea de Seamos Libres, Itai Hackman de Patria Grande, Nacho Levi de La Poderosa, es decir, y nos parece una cosa, esto sí quiero hacer acá un paréntesis, la unidad no es solo entre candidatos y entre partidos políticos, necesitamos una unidad entre sectores, entre colectivos, es decir, yo creo, la hipótesis, una hipótesis que sostengo yo y otros colegas, es que no vamos a una elección solo de tinte económico, sino fundamentalmente cultural. Es decir, la idea que el voto del bolsillo es lo que define, yo creo que es falsa. Yo creo que en las sociedades del siglo XXI se vota con subjetividades, con deseos, con emociones, es decir, se vota con las entrañas. Y eso supone una responsabilidad de cómo construimos una nueva narrativa de futuro que enamore también a aquellos votantes que votaron a Cambiemos en el 2015 y el 2016. Ahora, Nahuel, claro. una pregunta, porque vos decís, justamente es inherente, es constitutivo del intelectual la crítica, ¿no? Sí. Es la bandera. Ahora, otra vez, por ahí te resulta antipático. Carta Abierta tenía esa espada crítica, pero hacia afuera, digamos, hacia adentro no. Ustedes... ¿La crítica la van a hacer también sobre lo que hacen? ¿Van a revisar, digamos, las cosas o no? Simplemente es un nuevo frente, digamos, frente a las elecciones, digamos, criticar el que está enfrente. Mira, yo creo, Pablo, que uno de los desafíos del pensamiento crítico es animarse a reconceptualizar. Es decir, no es solo reproducir, sino sobre todo es crear y producir. En ese sentido, yo creo que la verdadera crítica es la que piensa con uno mismo. O sea, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a criticar todo lo que hacemos nosotros,
todo lo que hicimos e incluso hasta animarnos a criticar anticipadamente lo que vayamos a hacer. Ahora, la pregunta es, esas críticas que tenemos que hacer tienen que ver con algo que yo creo que es clave, que es decir, cómo enfrentamos, porque nosotros obviamente nos paramos dentro del arco opositor, cómo enfrentamos a un gobierno que hay que reconocerle que ha logrado instalar una narrativa. Yo creo que hay cuestiones que me parece que son fundamentales disputarla Cambiemos. La idea de progreso individual, la idea del orden y la idea del buen vivir. Con progreso individual me refiero que la idea de meritocracia que propone Cambiemos, en esos términos es una estafa. Porque pareciera que la cultura del esfuerzo se convierte en que si a un trabajador lo despiden es por culpa del trabajador. Y yo lo veo como un problema colectivo. Es decir, la cultura del esfuerzo es bienvenida cuando hay un Estado que genera condiciones de... Pero ¿quién dijo que es culpa? Yo, porque eso ya lo escuché cuando critican. Nunca escuché a alguien, mirá que de Cambiemos decir, te echaron, es tu culpa, llevaste la pollerita demasiado corta. Nunca lo escuché. Yo creo, Diego, que hay un relato, que incluso empezamos por Esteban Burris cuando decía, bueno, hay que ponerse cervecerías artesanales, que es un poco una falsa idea de que todos somos emprendedores natos y que solo es la cuestión de la cultura del esfuerzo lo que nos lleva al éxito o al fracaso. Pero eso esconde algo que es una falacia, que es el problema es que para que la cultura del esfuerzo sea bienvenida, tiene que haber condiciones de igualdad. Y yo creo que Cambiemos se retiró un poco y bastante de esa función de garantizar condiciones de igualdad. Creo que, por el contrario, le desordena la vida a los argentinos y a las argentinas. Pero eso decía Cristina cuando desestabiliza. Cristina dijo eso, ¿te acordás? Dijo, bueno, no, están desorganizando el país que yo dejé ordenado. ¿Vos pensás así también eso? Yo pienso que hay que lo que yo llamo neoliberalismo cool, por decirlo de alguna manera, que no es solo Cambiemos. Yo creo que hay una crisis de globalización que tiene respuestas. Por un lado, como puedes encontrar fenómenos más outsider, como Bolsonaro, las extremas derechas en Europa, Trump, y tenés otro fenómeno que yo creo que es una cierta, lo yo llamo el neoliberalismo cool o New Age, etcétera, que sí, en un punto, se retira del lazo social y deja a la buena de Dios, podríamos decir, o a la buena del mercado en este caso, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces yo creo que es importante volver a recuperar la sensibilidad, sobre todo de los sectores de clase media. Bien, hasta acá ustedes ven, podríamos también estar en un aula de sociales y de repente apareció Pablo Mendelevich y dijo... Yo te escuché estos 10 minutos muy atentamente. No estoy tratando de encontrar alguna diferencia con Carta Abierta, por ahora todavía no la encontré, pero bueno, será que las órdenes no las da Cristina, no serán orgánicos. Mucha más diferencia no encontré. Pero me pareció muy importante lo que dijiste y mucho más importante lo que no dijiste. En estos 10 minutos que vos estás hablando, no mencionaste nunca la corrupción kirchnerista, que tiene una causa histórica, como la causa de los cuadernos, que tiene presos a los principales empresarios de la Argentina. Es un hecho absolutamente disruptivo, que además va en línea con el discurso kirchnerista de todos estos años, de que el poder lo tienen los empresarios. Vos no decís nada de eso. Nombraste todos los males que hay en la Argentina, pero de la corrupción kirchnerista no dijiste ni jota. Bueno, mirá, yo creo que, a ver, me parece que hay que salir un poco de esa lógica de que si uno no menciona tal cual tus parámetros, lo que es la corrupción kirchnerista, entonces está tributando a la corrupción. Tal cual la justicia. Sí, yo rechazo cualquier tipo de corrupción y creo que la justicia tiene que actuar, y también creo que hay que pensar la corrupción en todos los sentidos, sea de Cambiemos, sea del gobierno anterior o sea del gobierno que fuese. Me parece que acá el punto interesante es ver que hay gente que es kirchnerista y que también hay ciudadanos y ciudadanas que no son kirchneristas y que incluso vienen de tradiciones políticas que han sido adversarias al kirchnerismo, de la centroizquierda, del progresismo, que hoy están dispuestas a confluir en Agenda Argentina. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se está dando ese fenómeno? O sea, yo creo que yo voy a estar de acuerdo con vos en rechazar la corrupción de cualquier gobierno. Ahora, me parece que la pregunta central que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos lo que se tiene que proponer un espacio de intelectuales, es decir, cómo también, por ejemplo, pensamos, para mí no se puede pensar a la justicia de la misma manera que la pensamos en el siglo XX. Yo creo que hay que elaborar nuevas categorías. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque creo que hoy el Poder Judicial, lamentablemente, cumple un papel muchísimo más bochornoso que cumplía en el siglo XX. Es hermoso porque está atrás de cámara, está el fiscal Delgado, que en un ratito está con Dolores Candavel, está así escuchándolo. A ver qué más. ¿Puedo cerrar con esta idea? Sí, claro, creo que hay un fenómeno muy,
muy intenso de politización de la justicia, de judicialización de la política. Es decir, creo que esto es muy propio también de este siglo. Me parece que en el siglo XX capaz que uno podía decir, bueno, la justicia era cómplice. ¿Pero robaron o no robaron medio país? ¿Cómo era? Eso es lo que te pregunto. ¿Por qué explicar? Porque Claro. si no es... ¿Sabes qué pasa? Damos mucha vuelta, pero... ¿Sabes qué pasa? Vos decís, desde la Con el Poder retórica... judicial, digamos, Bueno, si yo- lo podés- Claro, vos sé que lo que voy a decir ahora señalás, es un poco polémico, vamos a condenar pero- la corrupción, está el fiscal generalizada. Delgado ahí, Pero mírenlo, puntualmente, miren a Delgado. Pablo te habló de la Ahí está, corrupción está kirchnerista. escuchando y está Dolores también. Respecto a la Dale. respecto a la corrupción, cualquier tipo de corrupción la rechazo. Respecto a lo que me planteaste del Poder Judicial, creo dos cosas voy a decir. La primera es, me parece que en muchos casos hay una renovada doctrina de seguridad nacional en la cual el Poder Judicial ha sido cómplice de procesos destituyentes. Yo, por lo menos, creo que lo de Dilma ¿Pero qué Rousseff es harías? un golpe de Estado. Hay que no es un votarlos, impeachment. digo, para ir a lo práctico, ¿qué haría? ¿Qué reforma? Bueno, si vos me decís, Pablo, que creo yo que hay que hacer, Bonadío creo, quiere y obviamente incluir a que, Macri. a ver, Muchachos, el esto- muchacho está mostrando un control emocional importante, Sí. lo estamos conociendo, te estamos conociendo, Nahuel, y queremos ver cuánto control de los impulsos tenés y viene muy bien. Ayúdenlo también, porque si no les padean entre 5, dale. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Dale. No, a ver, es una pregunta obviamente Sí. múltiple. También hay, a ver, también Agenda Argentina se propone visibilizar una nueva camada de jóvenes que vamos ahí como charlando. Pero, yo creo, ¿votar Pablo, los jueces o no, por ejemplo? yo creo que, por ejemplo, el tema de elección popular es algo que habría que discutirlo, que me parece ¿De los interesante. Se dio en Bolivia, se dio en otros países y me Menelevich parece está a que es punto de algo... quedar- Y antes fará... Va a caer como en los dibujos La misma- animados. Un stent Siento con escuchar un queso y discurso por tomate cadena de para Cristina Mendeley. Kirchner. Elegir los jueces, Otra vez elegir- por cadena, que hay que elegir a los jueces con el voto Claro. popular y esa es la solución. Pero vos viste No, pero el peligro que significa pará. elegir los jueces por Espera, voluntad popular. Muchachos, despacito. Yo lo que Son- creo es un proceso que hay que empezar a dar. Me parece que no se puede discutir la justicia ¿En qué país si no funciona discutimos eso así? la democracia. Bolivia. ¿Sí? Y con Ahora esto quiero empieza a decir hablar. algo. Bolivia, decís vos. Lo ¿Modelo queremos- Bolivia? Lo queremos conocer. Ah, bueno, pero Perdón, pará, todo el perdón. sistema- Yo Pará, quiero no decir todo el algo. sistema judicial, algunos yo estoy jueces. con vos ahora, quiero Gracias, Diego. escucharte, dale. Quiero decir algo. Bolivia es uno de los países que más creció de América Latina en los últimos 10, 15 años. Estés o no estés de acuerdo ideológicamente con Evo Morales, cualquier índice de la ONU. Así que creo que, como es muchas veces Europa un ejemplo a seguir, también lo puede ser Bolivia. Pero al margen de eso, yo quería decir, no podemos discutir la justicia si no discutimos la democracia. Y me parece, les recomiendo leer un libro que salió hace poco de Chantal Mouffe, que se llama así Un populismo de izquierda. La esposa de Laclau. Fallecido Laclau, que dice algo que me parece que es interesante, por lo menos para que lo pensemos. Dice, hay una crisis de las democracias liberales. ¿Sí? Es un fenómeno que está pasando en grandes partes de América Latina y sobre todo de Europa. El problema es que la salida de esas crisis, de esas democracias liberales, muchas veces terminan siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Se terminan dando procesos. Entonces, dice que hay lo que es importante que decir, ¿cómo volvemos a radicalizar la democracia? ¿Cómo pensamos un mecanismo de democracia que es representativo, por supuesto, pero que también puede haber otra forma de democracia participativa, rotativa, y no por pensar una forma de democracia distinta o agregarle se cae en un autoritarismo. Yo creo que hay como cierto fantasma Bien, que me pero parece el fantasma, que sí, hay que el discutirlo. fantasma que está en la cabeza de los que no quieren al kirchnerismo, que los hay, está alimentado cuando en Ferro, en paralelo al Claro. G20, Cristina habló de nuevas arquitecturas institucionales, diciendo que este sistema está de la Revolución Francesa. Habría Y cuestionó que la demoler- independencia de poderes. Ahí Eso está. es lo delicado. ¿Qué pensás vos sobre eso? Cuestionar la independencia de poder en un sistema democrático republicano es muy delicado. Pero porque- dejalo a ver qué dice. No, porque eso es lo que dijo más o menos Cristina en el Ferro, en la cumbre del pensamiento crítico. Sí, a ver, yo lo que creo es, también creo que hoy, desde mi punto de vista, está claro que la justicia, ataca a Cristina no solo por cuestiones judiciales, sino porque hay un interés político atrás. Ahora bien, yo quiero salir de la discusión entre kirchnerismo o no kirchnerismo. Yo la verdad no vengo de una tradición kirchnerista, vengo de una tradición más bien de centro-izquierda, pero ese no es ¿De el dónde? ¿A quién punto. votaste vos? Y yo voté en su momento, por ejemplo, en el 2017, a Jonathan Tea y Tai Hamann, que fueron en el Frente Ahora Buenos Aires. Siempre he tratado de colaborar con procesos que buscan, de alguna manera, Y no te instalar una molesta, nueva voz. siendo que no sos Entonces, kirchnerista, en el no te 2015 molesta voté a Scioli, que pero... Cristina sea millonaria no te importa. Pero, a ver, tratemos de elevar un poco la discusión, porque si no es como que No, yo no, diga, está bueno, elevada, Macri es un gobierno de cientos de ricos para millones de ricos. dólares. Me parece que son frases hechas y me parece que es una frases élite hechas? insensible. Digo, yo quiero discutir por lo menos algunos ejes que me parecen trascendentales. Dale. Entonces digo, más allá de si uno es kirchnerista o no es kirchnerista, yo quiero discutir la década que viene, no quiero discutir la década pasada. Entonces, para discutir la década que viene, yo a la gente le tengo que preguntar no qué hizo en la década pasada, sino hacia dónde vamos. ¿Y qué hacemos con todos los que están en Entonces, cana?
Bueno, Con hay todos una los que están justicia presos, ¿qué y hacemos? actuará, lo ¿Por que qué estoy discutir el diciendo. futuro? Pero los empresarios están todos presos, los kirchneristas están todos presos, se vienen los juicios y la política y los intelectuales que buscan visibilidad, como decís vos, se hace lo distraído, como si eso pasara en otro país. Mira, yo creo que nadie se hace el distraído, que hay distintas posiciones y en nuestro caso el disenso lo vemos como una virtud, ¿sí? Quiero aclarar esto. Dentro de Agenda Argentina, digo, hay muchos coordinadores y coordinadoras y el disenso, y a veces tenemos 2, 3 distintas posturas sobre eso. Creemos que es una virtud. Después, también otro tema que a nosotros nos parece interesante es discutir, hay nuevos emergentes en nuestro país. Hoy hubo una movilización muy importante. Me parece que hay un fenómeno muy interesante que a veces uno ve las unidades básicas semivacías y sin embargo los centros urbanos desbordados. ¿Quiénes desbordan esos centros urbanos, además de los actores tradicionales como puede ser el sindicalismo, los partidos políticos? Yo creo que hay 2 que me parece que son centrales. Uno, el feminismo. Por lo tanto, creo que no se trata de incorporar a la política agendas del feminismo, sino que se trata de feminizar la política, que es algo muy distinto, y eso es algo que es transversal incluso a todas las identidades políticas. Y el segundo, elemento, y te cierro con esto, creo que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, lo que comúnmente llamamos movimientos sociales. Sí, CETEP, Grabois, Grabois, Emilio Pérsico, el Gringo Castro, que quiero decir esto, solo digo que me parece que a diferencia de los 90 hoy tienen un pie en la calle, un pie en las urnas y que responden a que cambiaron las formas de acumulación del capital. Cuando nosotros vemos al pibe que llamamos de pedido ya, ¿no? Que viene con la bici, creo que hay un fenómeno de precarización de la clase media, de sociedades cada vez donde la contradicción es integración o descarte, que nos obliga a los intelectuales, incluso a los intelectuales de Cambiemos, a discutir qué vamos a hacer cuando cambian los nuevos sujetos sociales. Y cierro con esto, hace poco hubo un encuentro de los intelectuales de Cambiemos, donde las definiciones eran que eran antiperonista, antiquillerista y antipopulistas. En el encuentro de Agenda Argentina, nuestras conclusiones preliminares, por supuesto, y estamos dispuestos a animarnos a equivocarnos, fueron por la positiva. Pero ¿Cómo podemos te quedás, construir no otra cierre, agenda? ¿no? Es como el cierre institucional porque te quedás un rato más. ¿Hoy vuestra candidata es Cristina o tienen ya otro candidato? No tenemos todavía definido un candidato o candidata. ¿Tienen 2 o 3 que están en la semifinal o en la final? Somos distintos grupos, lo estamos procesando y en todo caso el 22 de junio cuando cierren las listas tomaremos una ¿Pero van a decisión. apoyar a un solo candidato o como un grupo heterogéneo que dice que son? Puede ser que se divida. Las 2 son posibles, se puede apoyar a un candidato o por qué no, también si distintos grupos apoyan distintos candidatos, igual seguir con el debate de ideas sería algo bastante novedoso en la ¿Y política con el argentina. Fondo Monetario qué harían, por ejemplo? Qué pregunta. ¿Qué pregunta? Y bueno, yo creo que ahí también es algo a discutir. Obviamente a priori no puede seguir un acuerdo así como está. Incluso si uno renegociaría la deuda hay que hacerlo en otros términos, no en estas condiciones. Bien, cortito. Un muchacho o muchacha que te guste para ministro de Economía o de Hacienda. A vos personalmente. No al espacio, a vos. A mí personalmente. Te estamos conociendo. Y mira, a mí me gustaría, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora de la economía popular. Algo novedoso. Es decir, alguien que... ¿Grabois, por ejemplo, lo ves como candidato a algo? ¿Podría ser? Puede ser, ¿por qué no? Pero me parece que incluso me gustaría que sea una mujer la candidata a, ¿cómo se llama? Para ministra de Economía, pero que sea alguien, lo que quiero expresar con Margarita esto, Barrientos, me por gustaría que ejemplo. sea alguien que exprese los nuevos emergentes. Por ejemplo, eso me parecería algo interesante, que tenga obviamente conocimientos en lo económico, pero que también exprese los nuevos emergentes. Bien, Pablo, ¿qué pasó hoy en un minuto y le preguntamos qué opina de Lavagna, entre Lavagna y Massa? Bueno, es muy importante lo que dijo Lavagna, porque fue inesperado, que Lavagna dijo que lo de Massa es otro proyecto. Hasta donde yo me acuerdo, Lavagna fue ministro de Economía del kirchnerismo y Massa fue jefe de gabinete del kirchnerismo. O sea, esta novedad que es de otro proyecto es muy peronista. El peronismo es muy gelatinoso, es muy impudoroso y después terminan juntándose. Pero ahora, en esta coyuntura del 2019, el hecho de que Lavagna diga que es otro proyecto, cuando dicho sea de paso, el hijo fue al lanzamiento de Massa hace 2 días, es un dato político inquietante para muchos sectores del peronismo. El gobierno estaría contento, supone uno, con este cruce de Lavagna. Cuanto más división haya en el peronismo, más probabilidades tiene Macri de reelegirse. ¿Lavagna lo apoyarían? Si va en el marco de un frente grande de unidad, ¿por qué no? No es un problema de personas. El problema que yo veo es que yo a veces le digo más que peronismo federal, disyuntiva federal, porque nunca se termina de entender. O sea, si hay un planteo que yo creo que es equivocado y que me parece que sería bueno que reflexionen, que es esta idea de ellos ponen exclusiones. Si no pusieran exclusiones, me parece que
tanto Labaña, Massa, digo, en un Urtubey frente... también, porque ahí tenés Pero un- es que- digo, ¿es todo el peronismo potable para ustedes? No, por supuesto que no. Lo que quiero decir es que me parece que hay una trampa y esto también, bueno, sin ánimo de teorizar mucho, pero es muy propio de las sociedades hipermodernas. En le tele digo tenés que yo. teorizar en 30 segundos. Hasta las sociedades hipermodernas es discutir personas. Discutamos las personas según sus circunstancias. Bien, la última ¿sí? es muy importante. ¿Lees a Horacio González? ¿Entendés el texto completo? Sí, fue Sí, de hecho con mi cariño. profesor, tengo que decir, fue mi profesor en la UBA y aprobé, así que algo entendí de lo que escribo. Bueno, muy bien. Gracias. Te invitaremos otro día para conocer más. Gracias por acompañarnos, gracias por tuitear. Se queda con Dolores Candanvers y todo su equipo. Destino. Nos vemos mañana.